Estructuras de repetición en C. Las estructuras de repetición nos sirven para hacer ciclos. El lenguaje de programación C cuenta con 3 instrucciones para hacer ciclos. Son las instrucciones while, do while y for. La instrucción while hace que se ejecute una secuencia de instrucciones mientras la condición de inicio se cumpla, es decir, que esta condición se evalúe como verdadera. Esta es la sintaxis de la instrucción while. Ponemos la palabra while y entre paréntesis una condición que tiene que poder evaluarse como verdadera o falsa. Y después el cuerpo del ciclo. Aquí está representado por la palabra instrucción, que puede ser una línea de código o varias líneas de código. Este cuerpo de ciclo solo se ejecuta si la condición, que es la expresión que está entre paréntesis, se evalúa como verdadera. Este es un programa de ejemplo en donde se utiliza la instrucción while para hacer un ciclo. Aquí está el programa. Lo primero que hace es declarar una variable llamada contador. Es una variable de tipo entero y le asigna el valor 0 a dicha variable. Aquí viene la instrucción while y esta es la condición para que se ejecute el cuerpo del ciclo, que es esto. Este es el cuerpo de nuestro ciclo while. Entonces, lo que estamos diciendo es contador menor que 5, como aquí contador vale 0, 0 es menor que 5, esta es la condición y se evalúa como verdadera, porque 0 sí es menor que 5, entonces entra a ejecutar el cuerpo del ciclo. La primera instrucción del cuerpo del ciclo es esta, que lo que hace es incrementar en 1 el valor de la variable contador. Entonces contador valía 0, aquí le estamos sumando 1, entonces ahora contador vale 1. Y después imprime la palabra contador y el valor de la variable contador. Como ahí termina el cuerpo del ciclo, entonces regresa a verificar nuevamente si se sigue cumpliendo esta condición. Contador, que ahora vale 1, es menor que 5. Como 1 sí es menor que 5, pues sí se cumple otra vez esta condición y vuelve a entrar al cuerpo del ciclo. Incrementa nuevamente en 1 el valor de la variable contador, entonces ahora contador vale 2 y vuelve a imprimir contador y el valor de la variable contador, que es 2. Esto va a estar ejecutándose hasta que llegue un momento en que esta condición ya no se cumpla. Por ejemplo, cuando contador ya vale 4, todavía se cumple esta condición. 4 menor que 5, sí. Incrementa en 1 el valor de la variable contador, entonces ahora contador vale 5 y se imprime contador y el valor de la variable contador, que es 5. Vuelve a checar la condición y ahora contador vale 5. Entonces 5 es menor que 5, no, entonces ya no se cumple la condición. Lo que sucede en ese caso es que ya no se ejecuta el cuerpo del ciclo, que es esto, y procede a ejecutarse la siguiente instrucción, que es esta. En este caso es un print en donde se imprime la palabra contador, el símbolo igual y el valor de la variable contador, que es 5. Vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos contador 1, contador 2. Todo esto son las instrucciones que están dentro del cuerpo del ciclo. Una vez que ya no se cumplió la condición para que se ejecutara el cuerpo del ciclo, entonces el programa ejecutó la siguiente instrucción, que es este print.
contador, el símbolo igual y el valor de la variable contador, que se quedó con 5. Ahora, es posible que el cuerpo de un ciclo nunca se ejecute. La instrucción while evalúa la condición antes de ejecutar las instrucciones que forman el cuerpo del ciclo. Entonces, si la condición es falsa, desde antes que se ejecute por primera vez el cuerpo del ciclo, entonces pues ya no se ejecuta y se ejecuta la siguiente instrucción que está después del cuerpo del ciclo while. Vamos a ver un ejemplo. Esta condición de nuestro ciclo se cumple porque el valor de la variable contador es 0. Entonces, como 0 sí es menor que 5, pues sí se cumple esta condición y se ejecuta el cuerpo del ciclo. Pero ¿qué pasa si de entrada esa condición no se cumple? Es decir, yo pongo un valor a la variable contador para que esta condición no se cumpla. Por ejemplo, estoy diciendo que quiero que la variable contador sea igual a 6. Entonces, aquí la condición estaría preguntando, 6 es menor que 5. Como 6 no es menor que 5, entonces pues desde la primera vez no se cumple esta condición, no se ejecuta el cuerpo del ciclo y se sigue el flujo del programa a ejecutar la siguiente instrucción, que es esta. Vamos a ejecutarlo. Contador igual a 6. Es decir, nunca se ejecutó el cuerpo del ciclo. ¿Por qué? Porque no se cumplió la condición. Un error que suele ser común cuando se están aprendiendo las estructuras de repetición es que dentro del cuerpo del ciclo nunca ponemos la instrucción que modifique el valor de la variable que se está utilizando en la condición y por lo tanto pues se vuelve un ciclo infinito. Es decir, como siempre se cumple la condición, pues nunca se va a salir del ciclo, es decir, siempre se va a estar ejecutando el cuerpo del ciclo. Voy a comentar esta línea, es decir, nunca le voy a cambiar dentro del cuerpo del ciclo el valor a la variable contador. Entonces, como contador, aquí vale 0. La condición dice 0 es menor que 5, sí, entonces imprime contador y el valor de la variable contador, que es 0. Después vuelve a checar, contador es menor que 5, pero como contador no ha cambiado su valor, es decir, sigue siendo 0, pues 0 es menor que 5, sí, vuelve a imprimir contador, 0. Y otra vez vuelve a checar, 0 menor que 5, entonces si yo nunca cambio dentro del cuerpo del ciclo el valor de la variable que estoy utilizando aquí en este caso para la condición, pues entonces nunca se va a salir del ciclo y obviamente nunca se va a ejecutar esta otra instrucción que está aquí, porque esta instrucción solamente se ejecuta cuando ya no se cumple la condición del while para que se deje de ejecutar el cuerpo del ciclo. Lo voy a hacer y voy a interrumpir la ejecución cuando estemos en el ciclo infinito, porque si no, pues ahí se va a quedar. Entonces, como ven ahí, pues nunca se va a salir del ciclo. Voy a interrumpir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre dentro del cuerpo del ciclo tenemos que modificar el valor de las variables que estén involucradas en la condición para asegurarnos que sí va a haber un momento en el que la condición deje de cumplirse.